Continuando con lo que vimos, esto sería la clase 16. Solamente vamos a enunciar el teorema, que sería el 2.2.4, el teorema 4 de esta sección número 2, que va a ser el teorema de Jacobi. O también conocido como el teorema de cambio de variables. Teorema de cambio de variables. Para funciones de varias variables, evidentemente. Por supuesto, es una extensión de lo que veían en cálculo 2 que voy a poner por aquí. En donde decíamos que si teníamos una función g definida de un intervalo a b a los reales y teníamos una función f definida en el rango de g a los reales, o sea, de tal forma que la composición de g con f estuviera definida de a b a los reales, entonces se cumplía que la integral desde g a gb de la función f era igual a la integral de ab de g compuesta con f por la derivada de esa g. Entonces el teorema análogo, digamos, se ve así, exactamente igual, pero tiene varias cosas que tenemos que comentar sobre eso. Y por supuesto, no tenemos un teorema fundamental del cálculo, entonces la demostración de este teorema es bastante complicada y no la vamos a hacer porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí vamos a entender qué es lo que nos dice el teorema y lo más importante, vamos a aprender a usar el teorema. Entonces lo que dice es, sea omega un subconjunto de Rn abierto y U un conjunto Jordan medible Jm, tal que U unión con su frontera está totalmente contenido en omega. Entonces, si tenemos una función g definida de omega en En tal que esa g es de clase C1 en omega, ¿se acuerdan que eso quería decir que todas sus derivadas existen y son continuas? Eso significa que sea de clase C1. Y la función g definida en el interior de U en Rn, si esa g definida en este conjunto es 1 a 1, entonces más adelante vamos a entender por qué estamos tomando el interior sin tomar en cuenta la frontera de ese conjunto U. Caso porque U como conjunto Jordan medible puede ser cerrado o puede ser abierto. Entonces, en el caso de que sea abierto, digamos la G estaría definida en el conjunto U, pero si es cerrado, o sea, si incluye a su frontera, o si es semicerrado o semiabierto, entonces la cuestión es que las cosas que pasen en la frontera no van a importar a la hora de calcular la integral que vamos a poner. Entonces que sea 1 a 1, que el jacobiano de esta función sea distinto de 0 para toda x en el interior del conjunto U. Entonces lo que tenemos es que la imagen directa de U es 1 a 1, perdón, no,
que la imagen directa de G de U, perdón. No, más bien, lo estoy diciendo mal. Que la imagen directa de U bajo G es Jordan medible. Que esta es la parte más complicada de demostrar, de hecho. Y además se cumple que el contenido de Jordan de la imagen directa de U bajo G es la integral sobre U del jacobiano de la derivada de G, el valor absoluto. Y además, si tenemos que la función f está definida de la imagen directa de U en los reales, es acotada. Entonces, si tenemos una función acotada definida en esa imagen directa y además es continua, entonces lo que tenemos es que la integral sobre la imagen directa de U de f va a ser la integral sobre U de la g compuesta con f multiplicada por el valor absoluto del jacobiano de la función g, que vendría a ser la transformación en cierto sentido, como vamos a tratar de entender en los ejemplos que vamos a ir viendo. Entonces, esta parte es formalmente idéntica a esta parte que está aquí. Por supuesto, este U es un subconjunto de Rn que cumple ciertas condiciones y la derivada en este caso aquí sería la derivada para una función de RR, mientras que aquí sería para una función de Rn en R. En R. Entonces, de Rn en R, en R M en principio, vamos a decir, como queremos que sea una transformación lineal, va a ser una función que va de Rn en Rn. Es decir, esta G lo que hace es transformar este, el conjunto U que está en Rn en otro conjunto que sigue estando en Rn. Esa es la función de esta función de aquí. Entonces, así se ve el teorema de cambio de variables y lo que vamos a ir analizando más adelante. Primero vamos a ver intuitivamente qué significan estas cosas. Y de hecho, este teorema de Jacobi se puede aún, se puede extender en el caso de que el jacobiano sea cero para ciertos valores de x en el dominio de la función g. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver una idea intuitiva de qué significa todo esto que tenemos aquí. Entonces, idea intuitiva del teorema de Jacobi. Entonces vamos a tomar el caso de una función en R2. Entonces lo que me diría el teorema es que la integral doble sobre la imagen directa de U bajo G de una función en R2, una función f que voy a tomar en R2, de xy, de x de y, va a ser igual, según este teorema, si es que cumple con todas las condiciones, que se están poniendo aquí, eso va a ser igual a la integral sobre U de la f compuesta con la g, o de la g compuesta con la f, pero en las variables de la g, es decir, en v, por el jacobiano de la transformación, que en este caso sería el jacobiano de G1, G2 con respecto de las variables v y esto de u de b. Entonces esto se vería como la integral sobre la región u de f en g de v por un determinante, o sea, por este jacobiano G1, G2, su valor absoluto con respecto de v de u de b. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos
una región U en R2. Pues tenemos una región U en R2 que es Jordan medible, tal que la U con su frontera está contenido en un abierto omega. O sea, digamos, por acá tenemos un abierto omega de esa U. Entonces, y tenemos una función g que está definida de ese omega Rn. Entonces, esa función g de este omega que está contenido en R2 me lo va a transformar en otra cosa acá, que va a seguir estando en R2. Entonces, esto de aquí va a ser bajo G la imagen directa del conjunto U. Entonces, la imagen directa del conjunto U son los valores que toma la G para cada valor en el dominio o en el conjunto omega. Entonces, esta G es una función que va de omega Rn y cumple que sus derivadas parciales sean continuas. O sea, que existan y sean continuas en omega. Entonces, lo que dice el teorema es que si definimos, o sea, si además de eso la G es 1 a 1, pero no en omega, sino solamente en el interior de U, es decir, si es 1 a 1 aquí adentro, es decir, que para cada valor de X aquí me da uno y un solo valor de la imagen directa de U aquí. Entonces, si eso pasa, tenemos que esta imagen directa también es un conjunto Jordan medible, es decir, la frontera de esta cosa tiene medida de Jordan 0, según lo que hemos aprendido. Y además se cumple esto de aquí. Entonces, lo que vemos es que esta función g lo que hace es transformar al conjunto U en otro conjunto que está dentro del mismo espacio, en este caso R2. Entonces, esto que está aquí ya lo saben ustedes porque lo han estudiado antes, incluso en cálculo 2 o en geometría analítica y en álgebra lineal también, que es el cambio de coordenadas polares, por ejemplo. Entonces, ustedes cuando tienen coordenadas polares, eh, vamos a poner aquí, las coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares lo que hacen es transformar un conjunto de R2 en otro conjunto de R2, cambiando las coordenadas. Entonces, lo que nosotros tenemos es un eje. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas polares? Son las coordenadas R teta. Entonces, tenemos un plano polar R teta. Y entonces, bajo esa función G, que es el cambio de coordenadas, me lo transforma en alguna cosa en el espacio cartesiano XY, pero siempre estoy en R2, ¿ven? Entonces, esto está en R2 y este está en R2 también. Solamente que las coordenadas cambian. Entonces, un punto en R2, digamos que tiene coordenada X1, Y1. Este es un punto en R2. Lo puedo describir con un par de coordenadas distintas que son las coordenadas polares, de manera que yo uno el origen del sistema cartesiano con el punto en cuestión y a esa cosa yo le asigno un valor que le voy a llamar R. Y luego, para ver en qué posición está el punto, voy a asignar un ángulo que voy a medir a partir del eje X. Entonces, ese ángulo le voy a llamar teta. Entonces, este punto que está en R2 se puede describir con coordenadas cartesianas X1, Y1
o con coordenadas polares r teta. Entonces, si yo te digo que el punto tiene coordenadas 1,2, lo puedo pintar en el espacio R2 con esas coordenadas cartesianas. Y ahora bajo cierta transformación, yo puedo escribir ese mismo punto dando un valor que sería la distancia del origen del sistema de coordenadas al punto y un ángulo que me dice en qué posición está. Entonces, esa G sería, o sea, ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, pues dar la x1 y la y1, o, de hecho déjenme quitar la x1 y y1 y lo voy a llamar simplemente xy. Es encontrar una forma de relacionar la xy con r teta. Y entonces ustedes aprendieron que aquí lo que usaban era el teorema de Pitágoras. Entonces, el, utilizando la definición de senos y cosenos. Entonces, el seno del ángulo teta para este ángulo rectángulo sería el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto, que es y, entre la hipotenusa. Y el coseno de teta me daría el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, con esto yo tengo el y dado en términos de esas coordenadas r y teta. Y el x en términos de esas coordenadas r y teta. Entonces, ahora lo que yo necesitaría es, digamos, esta transformación lo que me dice es, dados r y teta, si yo conozco r y teta, cómo se va a ver en el plano cartesiano xy. Ahora, si esta transformación, si esta g es 1 a 1, entonces lo que yo tengo es una función g que va de R2 en R2. Y entonces lo que hace esta g es que un r teta me lo transforma a un xy, que va a estar dado por g de r teta, ¿cierto? Ahora, como esta g está en R2, entonces tiene componente g1 de r teta y tiene una componente g2 de r teta. Entonces, esto en base a todo lo que ya sabemos de cálculo 3 y cálculo y las notaciones que hemos usado ahora en cálculo 4. Entonces, para ciertos valores de r y teta, no para todos, esta función va a ser 1 a 1. Entonces, como mi función está dada en términos de, digamos, g de r teta es igual a g1 que sería r coseno de teta y g2 que sería r seno de teta. Entonces, si esta función yo la dejo definida en todo el espacio, no va a ser 1 a 1. Tengo que acotar los valores de r y de teta para que la función sea 1 a 1. Entonces, ¿cómo restringo esos valores? Pues yo lo que quiero es que g de r1 teta 1 sea igual a g de r2 teta 2. Y entonces esto pasa así solo si r1 coseno de teta 1, r2 coseno de teta 2, perdón, r1 coseno de teta 1, r1 seno de teta 1, que sería este, tiene que ser igual a r2 coseno de teta 2 y r2 seno de teta 2. Y eso pasa así solo si estos son iguales entrada por entrada. Entonces, sí, solo si r1 coseno de teta 1 es igual a r2 coseno de teta 2. Entonces, lo único, y además que r2 seno de teta, que r1, perdón. r1 seno de teta 1 tiene que ser igual a r2 seno de teta 2. Entonces aquí la primera condición es que este r que R1 sea igual a R2 y que sea distinto de 0. ¿Cierto? Entonces, si eso pasa, esto implica que coseno de teta 1 es igual a coseno de teta 2 y que el seno de teta 1 es igual a seno de teta 2. Pero esto pasa así solo si estas cosas son iguales para el seno y para el coseno.
Y además, tomar en cuenta que como el coseno es periódico, entonces cada cierto valor 2pi va a repetir los mismos valores, ¿se acuerdan? Entonces esto hace que la teta 1 igual a teta 2 la tengamos que pedir que varíe en un intervalo de 0 a 2pi. En principio sería de 0 a 2pi abierto porque, digamos, sí, vamos a dejarlo así. Tiene que variar en el intervalo de 0 a 2pi por la periodicidad del seno y del coseno y por el hecho de que queremos que sea 1 a 1, entonces no queremos que se repitan valores. Entonces por eso nosotros escogemos los valores de la función coseno de aquí a acá y los valores de la función seno también. Bueno, este es el seno y el coseno también. Algo así. Lo estoy poniendo así muy exagerado, pero coseno y seno. Entonces, que esto sería el interior, ¿ven? Entonces, en el interior de este conjunto U, digamos el conjunto U sería 0 a 2pi. Entonces, o lo pueden poner, digamos, o pueden poner que omega en este caso sería 0 a 2pi cerrado y entonces el interior de U, puedo tomar que eso sea igual a U y entonces el interior de U sería el intervalo 0 a 2pi y entonces justamente aquí G es 1 a 1 en el interior de U. Entonces lo que vemos es que como esta función G es 1 a 1, entonces va a ser invertible también. Entonces, por un teorema de álgebra superior y que también se vio en cálculo 1, esto implica que la G es invertible. Es decir, tiene inversa. Entonces, ¿cómo calculo la inversa? Pues yo necesito encontrar una función, voy a ponerlo aquí con otro color, una G a la menos 1 que vaya de R2 a R2, pero tal que tome valores XY y esto me lo mande a un R teta. Entonces, ese R teta va a estar dado por G a la menos 1 de XY, que como estoy en R2 va a tener dos componentes también, G a la menos 1, 1 de XY y G a la menos 1, 2 de XY. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Eso también ya lo saben hacer. Por el teorema de Pitágoras, pues tengo que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, lo cual implica que la R, que tiene que ser distinta de 0 y positiva, es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y la teta, pues sería poniendo Y sobre X, sería R seno de teta entre R coseno de teta y esto me daría tangente de teta y entonces la teta sería la tangente a la menos 1 de Y sobre X. Entonces la G a la menos 1 de R teta que va a estar definida como raíz de X cuadrada más Y cuadrada, coma, tangente a la menos 1 de Y sobre X. Entonces, esto lo que hace es, si tú me das un punto con coordenadas cartesianas XY, entonces yo te puedo decir de qué espacio en R teta proviene, de qué figura en R teta proviene, o de qué R teta proviene, de qué punto en este espacio proviene. ¿Sí? O sea, o lo que es equivalente a decir que cuál es el ángulo que tengo que girar a partir del eje X y luego cuál es la distancia respecto al origen que tengo que poner. Entonces, en cierto sentido, si yo tengo una cosa aquí que depende de R teta, lo que hace esta G es que me la va a transformar a otra cosa acá en el espacio XY. Entonces, esa G que está aquí es una transformación de coordenadas. ¿Sí? Y por supuesto, para aplicar el teorema tiene que cumplirse que sea distinto de cero. Entonces, eso lo vamos a hacer con un ejemplo
más adelante. Entonces, una vez que ya hemos entendido que esta U se transforma bajo la transformación G en otra cosa en el mismo espacio, entonces vamos a ver qué pasa cuando damos una partición. Entonces, eh, por ejemplo, en el mismo espacio Rθ, vamos a seguir con eso. Entonces, en el Rθ. Y por acá tenemos el XY. El XY. Entonces, si yo tengo un conjunto aquí, digamos, voy a tomar que sea U por comodidad, pero ya sabemos que es el omega que contiene este U con su frontera, entonces sería algo que lo encierra, que podría ser bien un rectángulo, por ejemplo. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, un rectángulo, que es como hacemos nosotros las integrales, ¿se acuerdan? Encerramos ese conjunto U que es Jordan medible por hipótesis en un rectángulo. Entonces, este rectángulo se va a transformar en algo acá, dada la transformación en coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, esta línea de aquí que es este lado, lo que me dice es que la R es constante. Entonces, cuando la R es constante, lo único que varía es la teta. Entonces, lo que yo tengo es lo que tengo que hacer es tomar cierta R constante por aquí y entonces luego varío la teta. Entonces, esta cosa sin moverla de tamaño la muevo alrededor de este eje. Entonces, lo que me va a formar es una circunferencia, ¿ven? Entonces va a ir de un valor de un teta 0, vamos a decir, o de un teta 1. Va de un valor teta 1 hasta un valor teta 2. Entonces digamos que este ángulo sea teta 1, pinto mi R, la dejo constante y lo giro hasta un valor teta 2. Entonces esta línea de aquí se transforma en líneas así aquí. Y eso va a pasar para cualquier R constante. Entonces si yo tomo aquí este R1 y luego por acá tengo un R2 que me dé esta parte del rectángulo y no sé, otra línea por aquí. Voy a pintar 4. Entonces, otro R constante. Vamos a ponerle así, un R, otro R constante, otro R constante. Así. Entonces, cuando R sea constante, por ejemplo, este R de aquí es más grande que este. Entonces, lo que tengo que hacer es en el mismo teta 1, digamos, voy a pintar este rayo así. Y en teta 2 tendría este otro rayo. Entonces ahora, para un R más grande, lo que hago es lo subo por aquí y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar que la transformación G lo que hace es transformar estas rectas a R constante en el plano Rθ en estos semicírculos en el plano XY. Entonces este de aquí igual es otro R por acá. Voy de teta 0 a teta 1 y me genera esto. Y luego este, el último. Ah, no, este de aquí, lo mismo. Entonces espero que se haya captado la idea. Y luego el último sería este de aquí. Entonces este y este son estos lados transformados. Y todas estas rectas verticales se transforman en estos semicírculos. Y ahora las otras rectas que yo tengo, si doy la partición, serían estas rectas verticales. Incluyendo esta de aquí. Entonces aquí, esta que puse sobre la roja, digamos que es como la misma línea. Solo lo pongo así para enfatizar en el dibujo. Entonces igual aquí lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues aquí la teta es constante. Entonces, si estoy en teta 1, por ejemplo, teta 1 constante, voy a variar la R desde un R1 hasta un R o un R inicial hasta un R final R2. Entonces
Entonces de R1 a R2. Entonces lo que hago es sobre el mismo ángulo constante, esta R va de aquí hasta acá. Entonces me generan estos rayos. Entonces mi transformación de coordenadas polares me transforma estas rectas θ constante en estos rayos. Entonces si ahora estoy en un θ más grande, por ejemplo aquí, pues lo mismo me lo va a transformar en este rayo. Luego el siguiente θ que es más grande, en este rayo. Luego el siguiente, en este rayo. Y luego el último, θ2 constante, me va a generar todo este rayo. Entonces, este cuadrado de aquí me lo está transformando en esta rejilla de acá, en esta como telaraña. Y entonces lo que va a pasar es que cada uno de estos puntos de la figura me lo va a trasladar, me lo va a transformar en puntos acá, que va a ser la imagen directa de U. Entonces, este conjunto sería el G directa de U, bajo la transformación F. Entonces va a transformar este conjunto en alguna otra cosa, que no me interesa exactamente ver cuál es. Lo único que me interesa es lo que pasa con los elementos de la partición, que son los que tengo cuando hago la integral. ¿Se acuerdan? Y luego me fijo cuáles son los que están por adentro, cuáles son los que pellizcan al conjunto, y lo mismo voy a hacer aquí con las transformaciones. Entonces, por ejemplo, un cuadrito aquí, adentro, me lo va a transformar en un cuadrito acá. ¿Ven? Y el área de este cuadrito en general cambia, no es la misma. Entonces, justamente eso es lo que va a medir ese cambio de área es lo que va a medir el jacobiano. Por esa razón va a aparecer el jacobiano aquí o aquí cuando lo hagamos. Entonces, con este ejemplo de coordenadas polares se entiende claramente ya lo que hace esa G. Lo que hace esa G es transformar mi conjunto en R2 en ciertas coordenadas dadas en un conjunto distinto en el mismo R2 pero para otras coordenadas. Entonces, este cuadradito azul se está degenerando en este cuadradito azul de acá. Entonces, las áreas en general no van a ser iguales. Entonces, el teorema lo que va a decir es, eh, si lo vemos cuadrito por cuadrito, que el área del cuadrito que estoy señalando aquí se va a modificar por el jacobiano de la transformación que yo estoy dando. Y luego lo que vamos generando este cuadrito de aquí, y luego lo que se va a hacer es sumar sobre todos los rectángulos que están por adentro y ver a qué me los transforma acá, a una suma de cuadritos por adentro, y luego todos los que están por el exterior, etcétera. Entonces, por esa razón que podemos ver aquí, con este ejemplo de las coordenadas polares, se pide que la función sea 1 a 1, porque no queremos que, por ejemplo, no sé, tengamos que la función g me transforme un cuadrado en una circunferencia, pero una circunferencia que se cubre dos veces. Entonces, en ese tipo de cosas, donde la función no es 1 a 1, me va a dar resultados erróneos, por ejemplo, cuando quiera calcular el área. Entonces, en ese caso, si yo tengo un cuadrado que me lo transforma en una circunferencia cubierta dos veces, pues me va a dar dos veces el área de esto, cuando yo la transforme con las coordenadas. Y entonces, ese es un ejemplo que vamos a hacer, lo cual va a ser evidente que ese teorema no se cumple. Entonces, mostrando que esa condición es una condición que se tiene que pedir forzosamente. Ahora, el hecho de que la función g sea 1 a 1 y que el jacobiano sea distinto de 0 también, se tiene que pedir por separado porque una condición no implica la otra. Y eso, el teorema de la función inversa, que nosotros no demostramos el semestre anterior por falta de tiempo. Pero si ustedes, digamos, con todo lo que vimos, ya en principio son capaces de ir a un libro y estudiar ese tipo de cosas, o sea, si alguno de ustedes fue al libro y revisó la demostración, eh,
se dará cuenta que eso de que la G que sea uno a uno y el jacobiano sea distinto de cero no son, este, no se implica uno a la otra, tiene que ver justamente con el teorema de la función inversa. Entonces, con esto lo que queremos decir es que el área de... O sea, si yo tengo este U, ¿qué es lo que me dice el teorema? Entonces, que el área o la medida de Jordan de este, pues va a ser la integral sobre este del jacobiano de esa transformación. O geométricamente hablando, el área del G de la imagen directa de U va a ser la integral sobre todo el conjunto de imagen, digamos, en principio, ¿cierto? O sea, esta integral de aquí, o perdón, esta área de aquí va a ser la integral sobre el conjunto de imagen de la función característica de ese conjunto de imagen, ¿cierto? Sin aplicar ningún teorema de cambio de variable. Entonces, esto sería el área de ese jacobiano. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este teorema? Que cuando tengamos una región que se ve muy complicada, la podamos transformar en una región más simple, de manera que la integral sea más simple de realizar. Entonces puede ser que tengamos una región fea en unas coordenadas, pero que se ve simple o más sencilla en otras coordenadas. Ahora, el problema de eso va a ser, siempre va a ser encontrar qué coordenadas son las adecuadas para cierto problema. Entonces, evidentemente en las cosas académicas, pues siempre te van a dar, no sé, una esfera o intersección de una esfera con un cono o intersecciones de un cono con un cilindro. Pero ya en la práctica, cuando tienes cosas eh, que no son tan fáciles de visualizar, entonces encontrar la transformación de coordenadas es el problema. Es uno de los muchos problemas que uno tiene y es el problema, uno de los primeros problemas que uno tiene que atacar. ¿Cómo encuentra la transformación de coordenadas? Ahora, este curso no va en base a eso. O no tiene como objetivo eso. eh, Encontrar transformaciones de coordenadas. Eso lo verán en álgebra lineal o uno lo va aprendiendo conforme lo va necesitando. Entonces vamos a ver, quitando ya este ejemplo de que fue para entender más o menos lo que hace esa transformación, vamos a poner una región en general, digamos, en el espacio de coordenadas vamos a llamarle U, B. En principio, viéndolo en R2, porque digamos, en más dimensiones es complicado ver esto. Entonces ahí vamos a tener un conjunto U metido en este R2. Y entonces vamos a tener una transformación G que nos va a transformar, como ya hemos visto en el caso particular de coordenadas polares, nos va a transformar nuestro conjunto U en un conjunto que va a ser la imagen directa de U, que va a estar en el espacio con coordenadas XY, déjenme llamarla así. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a encerrar esto en un rectángulo. Entonces encerramos en un rectángulo y damos una partición. Entonces no sé si dar... Vamos a darlo con dos colores distintos. Damos una partición. Entonces esto ahora que lo veamos van a conectarlo con... ¿Para qué lo puse rojo, verdad?
van a conectarlo con lo que vimos en cálculo 3. Entonces, vamos a dar una partición así, vamos a decir que sea. Entonces, y por aquí vamos a tomar un punto este de aquí. Y vamos a decir que este punto sea, déjenme cambiar esto al lápiz, que este punto sea, entonces lo estoy señalando aquí, lo voy a poner acá, que es el punto U0, B0. Entonces, por supuesto, si lo ven solo con el PDF no va a tener mucho sentido, pero si lo están viendo conforme me van escuchando, sí. Entonces, este punto es U0, B0. Y entonces la G lo que hace es transformar. Entonces, ¿qué va a hacer según lo que aprendimos anteriormente, intuitivamente hablando? Es que las líneas para B constante, primero para U constante, las va a transformar en, digamos, no necesariamente en estas cosas de aquí, pero este, para U constante, entonces estas rectas, esas líneas verdes las va a transformar como en algo así, ¿cierto? Y las líneas azules que son para B constante, entonces aquí sería B0 y acá estaría U0. Entonces para B constante, pues me las va a transformar, no sé, en algo así. Entonces, en principio voy a encerrar esto. Entonces va a ser algo así más o menos, ¿cierto? ¿Y cuántas puse? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese cuadrito rojo me lo está transformando en esto de aquí. Lo marco encima. Lo está transformando en esta cosa de aquí deformada. Entonces el punto, punto U0B0, que es en la línea número 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en la línea verde 1, 2, 3. Entonces aquí me lo está transformando en este punto de aquí. Entonces este punto de aquí, ¿quién sería? Sería la imagen directa de U0B0. Entonces esta imagen directa de U0B0 por las coordenadas que yo tengo aquí sería el punto X0, Y0. X0, Y0. Entonces, este punto de aquí me lo está transformando en este punto de acá. Entonces, ahora, repitiendo lo que hicimos, bajo la transformación G, este rectángulo R que contiene a U, bajo G, va a estar, se va a transformar en este rectángulo rojo. Ahora, ¿qué me garantiza que esta cosa de aquí quede totalmente contenida en la imagen del rectángulo del lado derecho? Pues que la G sea 1 a 1. Entonces, como la G es 1 a 1 en el interior de U, eso significa que la imagen de U bajo G va a estar dentro de la imagen del rectángulo bajo la G también. Entonces, este rojo de aquí sería la imagen, o la imagen directa, vamos a decir, del rectángulo R. Y esta cosa contiene a la imagen directa del conjunto U porque G es 1 a 1 en el interior. Ahora, no importa qué pase en la frontera porque puede ser que la cosa de la frontera me lo mande, no sé, a algo por acá extraño. Pero esa cosa cuando nosotros hagamos la integral, como tiene medida de Jordan cero la frontera, no va a contribuir a la integral como ya aprendimos en, en las clases anteriores. Entonces después lo que hacemos es damos una partición en este espacio V. Y entonces esta partición genera rectángulos. Y la G manda cada una de esas líneas de la partición, cada uno de esos elementos de la partición, a estas líneas en una partición en el otro espacio. Y ahora eso se puede ver que entonces el rectángulo, vamos a decir
me lo está transformando bajo G en este rectángulo de acá, ¿sí? Dada una partición. Entonces, vamos a decir que si este es U0, vamos a llamar al que sigue, vamos a llamarlo U. Si este es B0, al que sigue vamos a llamarlo B. Entonces déjenme borrar esto de aquí. Solo era como para poner quién era, cuál coordenada. Entonces si eso es así, yo voy a tener este vector. El vector que va de U0 a U y voy a tener el vector que va de B0 a B. ¿De acuerdo? Entonces U menos U0 va a ser el cambio en la coordenada U. Entonces va a ser la medida de este rectángulo, delta U. Y B menos B0 va a ser el cambio en la coordenada B. Entonces va a ser este delta B. El B menos el B0 me da esta cosa de aquí. ¿Cierto? Entonces ahora, según lo que aprendimos en el cálculo anterior, cada recta de esta se puede ver como una función. Una función que va de un intervalo i a los reales. Entonces, lo que yo tengo es una función L que va de un intervalo i contenido en R a R2. Y entonces, o sea, por acá tendría una función L que va de este intervalo i en R a R2. Y eso me genera, dependiendo cómo escriba la recta, ahorita la voy a poner. O sea, digamos, tengo una L1 que va de E a este espacio de aquí, que serían las rectas con digamos que sea, déjenme escribirla, tal que L1 de T sea igual a U0B0, U0B0 más este vector, que sería el vector dirección para esa recta, más T veces el vector delta U, 0. Entonces se entiende que esta recta que estoy escribiendo aquí es la que tiene el punto U0B0 y luego tiene el vector dirección delta de U, 0, que sería este, visto como un punto. Entonces anclado en el punto U0B0, pues me va a dar U0 más T delta U, U0 más T delta U, y me daría toda la recta azul. Entonces esta cosa que escribí aquí es otra forma de escribir esa recta azul, como una función que va de R en R2, como a B0. Esta. ¿Sí? Entonces si varío T, no me da este pedacito, sino me da todo este de aquí. Y entonces también voy a tener una recta L2 que va a ir de I contenido a R en R2. Entonces, esto aquí me estoy yendo un poco más rápido porque esto ya lo saben parametrizar. Entonces, la curva L2, que sería la verde, que sería esta recta verde, esta específicamente, entonces lo que estoy escribiendo es esta recta y esta recta azul específicamente. Pero de hecho puedo escribir cualquiera de las otras. Entonces, esto lo puedo escribir como U0B0 más T veces 0 con delta B. Entonces esto es U0, B0 más T veces delta B. Entonces esto me da esta recta de aquí. Esto me da esta recta de acá. Y ahora, ¿cómo puedo escribir estas rectas de aquí? Ah, pues componiendo. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo hago la composición de esto con esto, entonces voy a tener G compuesta con L compuesta con G, perdón. Voy a tener L compuesta con G. Entonces, esa L compuesta con G va a ser una recta que va a ir de I en R a R2, pero ¿qué R2? Al otro R2 que tiene coordenadas XY.
¿sí? Entonces, ¿cómo se van a ver esas curvas? Pues se van a ver como, déjenme ponerlo acá. Entonces voy a tener G en L1 de t, pues va a ser G de U0 más TU, B0. Entonces, esta función de aquí es la recta imagen azul que está aquí. Esta. Entonces, es la transformación de esta recta en esta recta de acá. Y análogamente, si compongo la G con la L2, me va a quedar G de U0, B0 más T con delta B. Ah, perdón, aquí sería T con delta U. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta verde la estoy transformando en esta recta verde de aquí. Ahora, nosotros aprendimos, ¿por qué estamos poniendo esto así? Porque ya que tenemos esta curva, nosotros aprendimos que la derivada de una función que va de R en Rn es un vector tangente a esa curva. ¿Se acuerdan? Entonces, el vector tangente, que sería la derivada de esta, con el vector tangente, que sería la derivada de esta curva. Entonces, con esos dos vectores tangentes podemos construir un paralelogramo. Entonces, ese paralelogramo va a tener un área aproximadamente igual al área real de esta cosa de aquí. Porque evidentemente la forma que tiene esta figura en general no va a ser un paralelogramo. Entonces lo que estamos haciendo es que nosotros tenemos, déjenme pintarlo aquí, tenemos este parchecito, tenemos este pedacito, entonces aquí tenemos esta curva que sería G de L1, entonces déjenme ponerle G1, y entonces voy a tener el vector derivada de esta. Y luego tengo G de L2, que va a ser el vector, bueno, ¿cómo le puse acá? Azul, sí, azul y verde arriba. Déjenme poner así. Entonces tengo esta derivada y luego tengo esta derivada de aquí para este vector de acá, que es el G2. Entonces este sería G2, el push forward, ¿se acuerdan? O la derivada. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, que era el G2 estrella abajo, G1 estrella abajo, que son las derivadas. Entonces con estos puedo formar un paralelogramo. Y entonces el área de este paralelogramo se va a aproximar al área de este pedacito que tengo aquí. Ahora, el área del paralelogramo es la norma del producto cruz de esos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver en esta cosa que dibujé aparte, intuitivamente se ve que el área de ese paralelogramo va a aproximar al área de la superficie o del pedacito de superficie que estamos tomando aquí, de la función transformada en el otro lado. Entonces, el área del cuadrado es, digamos, ¿cuál es el área del cuadrado aquí? Entonces, el área del cuadrado aquí es delta UI cruz delta UJ. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que entendimos esto, miren, esto es algo similar a lo que hicieron con el plano tangente. O a lo que hicimos con el plano tangente, ¿se acuerdan? Exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso teníamos que la función f de x menos la función evaluada en el punto A era igual justamente a la derivada en el punto A por x menos A
más esta función alfa de a de x por x menos a para toda x que está en la bola agujerada de radio delta centrada en a intersección con u. Entonces, donde esta función alfa de a está definida en el u, pero sin el a los reales, y es tal que el límite cuando x tiende a 0 de esta función se anula. Entonces, ¿qué es la mejor aproximación lineal de esa función en ese punto? Entonces, ¿cuál es la aproximación lineal de una función en un punto? Pues es la derivada. Entonces, f de x es f de a más f' de a por x menos a aproximadamente. Entonces, como en cálculo 1. Ahora, en este caso, nuestro punto a, en nuestro caso sería u0, b0. Y nuestro punto x sería u, b. Entonces, y nuestra función f sería la función g. Entonces, en este caso, lo que me dice esto es que la g de v la puedo ver como la g evaluada en u0, b0 más g' en el punto u0, b0 por x menos a. Entonces, ¿quién es x menos a? X menos a sería u, b menos u0, b0. Entonces, esto me queda u menos u0, b menos b0, pero esto lo definimos como delta u y este como delta b. Entonces me queda esto por delta u, delta b. Por supuesto, aquí lo puse así acostado, pero realmente si se acuerdan en la discusión de cálculo 1, de cálculo 3, decíamos que los vectores realmente se tendrían que poner así como una columna, y eso lo aprendieron en álgebra lineal también. Aunque en el espacio Rn da igual si los pongo así como una columna o como una fila. ¿Por qué? Porque la métrica es plana, de nueva cuenta. Entonces los vectores en cualquier espacio se suelen poner como una columna, mientras que las formas diferenciales se ponen como una fila. Pero en el caso de Rn eso no importa. Entonces esto me queda u menos u0, b menos b0 como teníamos, y esto era delta u, delta b. Y entonces esta cosa de aquí, que es esta g, es una función que va de R2 en R2. Esta g es una función que va de R2 en R2, en el fondo. Está restringida al omega, por supuesto, pero es una función que va de R2 en R2. Entonces su derivada es una matriz de 2 por 2, ¿se acuerdan? Entonces la matriz jacobiana de esto sería entonces g de u0, b0, más la matriz jacobiana de este, que es la parcial de g1 con respecto de u, porque esto tiene componente g1, g2. Digamos, aquí tengo v. Este v lo mando a g a... Que esto lo pongo pues no sé qué tanto han entendido. Si están en este punto y no saben esto, eh, eh, hay poco que hacer, ¿no? Digamos. Entonces, eh, esta g está definida aquí. Entonces, aquí lo que me dice es que el v lo mando a g de v, pero estoy en R2, entonces esta g tiene dos componentes, g1 de v y g2 de v. Entonces la derivada de esto es una matriz de 2 por 2. Entonces, ¿cómo calculaba la derivada? Pues sacando la parcial de este con respecto de u y luego la parcial de este con respecto de b. Lo pueden ver como si fuera el gradiente de g1. O sea, ¿cómo veo la jacobiana de este? Como el gradiente de g1 y el gradiente de g2. El gradiente de g1 pues es la parcial de g1 con respecto de v, y el de g2 es la parcial de g2 con respecto de u con respecto de b, evaluada en el punto u0, b0, por supuesto, por delta u, delta b. ¿De acuerdo? Entonces, en una vecindad de este punto, entonces, recuerden eso. Eh, ¿Dónde lo puse? En la... Ah, eso lo había puesto por aquí.
Había puesto que era una bola de radio delta, no me acuerdo dónde lo puse. Mm, mm, mm. Ah, lo había puesto y no lo veo. Ah, aquí. Entonces, todo esto es para una vecindad alrededor del punto U0B0. ¿Sí? Y eso lo estamos transformando acá. Entonces, en una vecindad del punto U0B0, lo que tengo es que, escribiendo esto, me va a quedar que G de V va a ser igual a G de U0B0 más, entonces multiplico esto, entonces me va a quedar parcial de G1 con respecto de U delta U más parcial de G1 con respecto de B con delta B. Entonces me va a quedar parcial de G1 con respecto de U delta U más parcial de G1 con respecto de B delta B. Y luego me va a quedar este por este, lo mismo pero con la G2. ¿Sí? Como un vector. Así. Y entonces esto me va a quedar como la G de U0B0 más, y esto de aquí lo puedo escribir como parcial de G1 con respecto de U, coma parcial de G1 con respecto de B, por el vector delta U delta B. Entonces multiplico esto por esto, me da esto, más la parcial de G2 con respecto de B, la parcial de G2 con respecto de B, por delta U delta B. Entonces esto de aquí, ¿se acuerdan que era lo que denotaban como la la, 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 la derivada de G, vamos a decir? O lo dejo así. Y aquí porque le puse así con respecto de U, perdón. A ver. Así no es como lo quiero. Déjenme borrar esto. Entonces, esto lo podemos ver como esta cosa de aquí. O sea, como la parcial de G1 con respecto de U, la parcial de G2 con respecto de U por delta U, más la parcial de G1 con respecto de B delta, y la parcial de G2 con respecto de B por delta B. Y entonces esto de aquí, ¿se acuerdan con la notación que usaban en cálculo 3? Es GU. Entonces GU es parcial de G1 con respecto de U, parcial de G2 con respecto de U. Entonces, ¿qué significa esto? Que la G que tiene componentes G1, G2, la derivo respecto de U. Entonces significa que voy a meter el operador actuando sobre estas dos cosas. Y eso me da esto de aquí. Eso deberían ver en cálculo 3. Entonces, este es GU y este sería GB. Entonces lo que tengo es que G de V va a ser G de U0B0 más GU delta U más GB delta B. ¿De acuerdo? En una vecindad de U0B0. Porque claro, si no estoy en una vecindad, esto globalmente no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que
el contenido de Jordan del cuadrado. Entonces, el cuadrado tiene los vectores delta U y delta B. Entonces, este vector delta, o sea, este delta U, digamos, si lo ponen con rayita como si fuera un vector, sería delta U escalar por el vector I, porque está en la dirección I. Y este delta B sería delta B escalar por el vector J. Entonces, yo aquí estoy abusando de la notación y le estoy llamando delta U, digamos, como al escalar, y también estoy llamando delta U al vector. Pero digamos, si ya lo quiero poner explícitamente como vector, entonces son estos en la dirección I y en la dirección J. Para las coordenadas V, porque recuerden que dependiendo qué coordenadas yo tenga, también eso aprendimos en cálculo 3, estos I y estos J cambian. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que los vectores tenían que ver con las derivadas parciales de las coordenadas que yo tenía? Entonces, aquí estoy tomando el IJ, digamos, pensado en la coordenada, en las coordenadas U y B. Entonces, el área de este cuadrito coincide con el área del paralelogramo. O sea, de hecho, el área de ese cuadrito sería delta U por delta B como longitudes, ¿no? Entonces, delta U por delta B. Pero si lo escribo como el área del paralelogramo, entonces esto es igual a la norma de delta U y cruz delta B J. Entonces esto, que son escalares, salen como el valor absoluto por la norma de I cruz J. Pero estos son escalares positivos, entonces me queda delta U, delta B. Y este I cruz J, ¿se acuerdan cómo hacer eso, no? I JK. Entonces es un sistema derecho. Entonces U cruz J me da K. Y la norma de K gorrito pues es 1. Entonces me da delta U, delta B. Entonces es exactamente lo mismo para ese cuadradito. ¿Sí? Entonces, esto lo pueden usar, por ejemplo, si es K cruz I me da J, o si es K cruz J me da menos I porque voy al revés. ¿Y cuál sería el área de la imagen directa de ese cuadradito? Entonces, nada más estoy pensando en este, ¿dónde está? En este cuadradito de aquí. ¿Cuál sería el área de ese cuadradito? Pues sería la imagen directa del cuadradito. Sería la norma, digamos, no es igual, aproximadamente igual, casi igual, que el producto cruz de estos vectores. Entonces, el producto cruz de estos vectores, pues ya lo obtuvimos aquí, son estos de aquí. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación que encontramos acá? Me dice que en el punto U0B0, el GDV lo puedo ver como la imagen directa del punto U0B0 más la suma de estas cosas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los vectores tangentes. Entonces, esto de aquí va a ser la norma de GDU delta U producto con GB delta B. Ay, no sé por qué lo puse en verde, déjenme. Entonces, esto es GU delta U producto cruz GB delta B. Y entonces, esto de aquí, si lo desarrollo con los GUs que yo tenía aquí originalmente, entonces tengo que hacer el producto cruz de este vector. O sea, déjenme ponerlo, digamos, para que no haya dudas de que no lo entiendan. Este GU delta U lo puedo escribir como bueno, aquí realmente es el transpuesto, como había dicho. Todo esto, como son vectores, son transpuestos. Vuelvo a repetir, a veces lo dejo así como un renglón porque estoy en el espacio plano y es lo mismo. Pero realmente aquí son vectores columna. Entonces, esto sería parcial G1 con respecto de U, parcial G2 parcial G1, perdón. Parcial G1 con respecto de U, parcial G2 con respecto de U, por delta U. Entonces, esto es parcial G1 respecto de U, delta U, parcial G2 con respecto de U, delta U. Y lo mismo el otro G de B,
delta B, pues es parcial G1 con respecto de B delta B y parcial de G2 con respecto de B delta B. Entonces si yo hago GU delta U producto cruz con el vector G de B delta B, pues tengo que hacer esto de I, J, K y poner las componentes del vector aquí, las componentes de este vector acá, que ya no voy a hacer. Y entonces lo que me da es que esto es el determinante de la parcial de G1 con respecto de U, la parcial de G1 con respecto de B, la parcial de G2 con respecto de U, la parcial de G2 con respecto de B por delta U delta B. Entonces claro, porque estos son escalares, entonces salen. Y lo que me queda es el determinante de estos de aquí. ¿Sí? Porque vistos como vector en RTs, pues no tienen componente K. Entonces simplemente es multiplicar D1 de G1, DU de G2 y DB de G1, DB de G2. Entonces es este por este por este por este. Con el delta V afuera. Bueno, ya al final lo hice. Entonces me queda parcial de G1 con respecto de U por parcial de G2 con respecto de B menos parcial de G1 con respecto de B por parcial de G2 con respecto de U. Entonces esto justamente es el determinante que está aquí. Entonces esto es el jacobiano, es decir, parcial de G1, G2 con respecto de U y de B por delta U, delta B. Entonces vemos que el área de esta cosita de aquí transformada está dada por el jacobiano multiplicado por delta U y delta B. Entonces, eso significa que el área del cuadrado, que era esta, o sea, esto significa que J, a ver, aquí me equivoqué, ¿qué pasó aquí? Esto se brincó. Ya está. Entonces, eso significa que el contenido de Jordan de la imagen directa de U es igual a este jacobiano por el contenido de Jordan del cuadrado. Eso para un cuadrado, para un cuadrado. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es sumar sobre todos los cuadrados. Entonces, si yo sumo sobre todos los cuadrados, entonces, sumando sobre todos los cuadrados, lo que yo voy a obtener es que el contenido de Jordan del cuadrado va a ser aproximadamente igual a la suma de los productos de estos delta U, vamos a llamar delta UI, delta BI. Y entonces el contenido de Jordan de la imagen directa de esos cuadrados, o sea, de todo esto, va a ser aproximadamente la suma del jacobiano de G por delta UI delta BI. Y entonces esto lo que me dice es que la integral sobre el cuadrado, sobre el rectángulo, digamos de du db, va a ser aproximadamente igual a la integral sobre U, o sea, a la integral sobre G estrella del cuadrado del jacobiano, de la transformación G. Entonces, esto que vimos aquí es la interpretación geométrica de lo que significa el teorema de cambio de variables. Ahora, en el libro de Mersenne y todos esos, la versión no se ve exactamente como está aquí. No ponen tanta restricción. Sería que el jacobiano sea distinto de cero y entonces ponen una forma, digamos, extendida para cuando estoy en dos variables
y otra forma extendida para cuando estoy en tres variables. Y no demuestran, o sea, la cosa que viene ahí como una demostración realmente es esta idea intuitiva que acabamos de ver ahora. Entonces, ¿por qué? Porque la parte complicada de este teorema es demostrar que efectivamente la imagen directa de un conjunto Jordan medible bajo una función que es de clase C1 y que es 1 a 1 definida de esta manera, y su jacobiano es distinto de cero, entonces esa imagen directa es Jordan medible. Esa es la parte complicada de ese teorema, y de hecho dan por supuesto que la imagen directa tiene un área, lo cual nunca, lo cual no va a ser cierto siempre. ¿Me explico? Entonces aquí esta cosa es muy importante, que esta cosa sea Jordan medible. Entonces, análogamente hemos visto la interpretación geométrica de esto, y análogamente se puede ver la de esto, solo que ya no la hago porque ahí lo que tendría que hacer es, por ejemplo, dar una función que va de R2 en R3 que sea una sábana, y entonces definir aquí abajo el rectángulo, y entonces hacer los mismos pasos que hicimos para ver lo anterior, esto, y vamos a ver que efectivamente la cosa que hace que cambie el área, o la cosa que hace que la cambie, que el área se ajuste a la que es originalmente, es el jacobiano de la transformación. Entonces con esto terminamos esta primera parte, y la siguiente vez lo que vamos a hacer son bastantes ejemplos de cómo aplicar este teorema.